los profetas que cambiaron todo. Los profetas del Antiguo Testamento fueron figuras clave en la historia bíblica, desempeñando roles esenciales como mensajeros de Dios. A través de sus visiones y palabras, guiaron, advirtieron y consolaron al pueblo de Israel. Su influencia perdura, ofreciendo enseñanzas espirituales que trascienden generaciones y continúan inspirando a creyentes. Descubre el poder de los profetas y su capacidad para transformar la historia bíblica. Estos hombres y mujeres fueron elegidos por Dios para comunicar mensajes vitales, influenciando no solo a sus contemporáneos, sino también a futuras generaciones. Su legado es un testimonio del impacto duradero de la fe y la obediencia. Un profeta es un portavoz divino, destinado a transmitir la voluntad de Dios al pueblo. Su propósito no solo incluye advertir sobre el juicio, sino también ofrecer esperanza y dirección. A menudo, sus mensajes desafiaban el statu quo, instando al arrepentimiento y la renovación espiritual en tiempos de crisis. Moisés, el primer gran profeta, lideró al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto. Su legado incluye la entrega de la ley en el monte Sinaí, que estableció las bases morales y religiosas del pueblo hebreo. A través de su liderazgo, Moisés dejó una marca indeleble en la historia bíblica. Samuel, conocido como el último de los jueces y el primer profeta de la monarquía, jugó un papel crucial en la transición de Israel hacia un sistema de gobierno con reyes. Su sabiduría y discernimiento guiaron a Israel durante tiempos de cambio, ungiendo a Saúl y David, dos figuras clave en la historia bíblica. Elías, conocido como el profeta del fuego, desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo, demostrando el poder del Dios verdadero. Su valentía y fe inquebrantable lo llevaron a confrontar la idolatría y la corrupción, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y devoción en tiempos difíciles. Eliseo, discípulo de Elías, continuó su legado realizando numerosos milagros. Multiplicó el aceite de una viuda y devolvió la vida al hijo de una tsunamita, mostrando el poder de Dios. Su ministerio estuvo marcado por actos de compasión y manifestaciones del poder divino, fortaleciendo la fe del pueblo. Isaías se destacó como el profeta de la esperanza, anunciando la llegada del Mesías y un futuro de paz. Sus visiones y mensajes ofrecieron consuelo en tiempos de desolación. Con un lenguaje poético y poderoso, Isaías inspiró a generaciones, recordando la promesa de redención y renovación divina. Jeremías, conocido como el profeta llorón, advirtió al pueblo de Judá sobre la inminente destrucción debido a su desobediencia. A pesar de su mensaje impopular, su perseverancia y sinceridad resaltaron la importancia del arrepentimiento. Sus lamentos reflejan un profundo amor por su nación y un compromiso inquebrantable con Dios. Ezequiel, profeta del exilio, empleó visiones y simbolismo para comunicar su mensaje. Desde el Valle de los Huesos Secos hasta el Nuevo Templo, sus visiones ofrecieron esperanza y renovación. Ezequiel desafió a los exiliados a mantener su fe y obediencia, recordándoles la promesa de restauración divina. Daniel, un profeta en la corte babilónica, es un ejemplo de fe inquebrantable. Su habilidad para interpretar sueños y su valentía al enfrentar desafíos muestran el poder de la devoción a Dios. A través de sus visiones, Daniel reveló futuros eventos y destacó la importancia de mantenerse fiel a las creencias. Oseas, conocido por su mensaje de amor y redención, utilizó su vida personal como metáfora del vínculo entre Dios e Israel. Su matrimonio simbolizaba la infidelidad del pueblo hacia Dios, pero también la eterna misericordia divina, subrayando la posibilidad de reconciliación y renovación espiritual. Joel, con sus profecías sobre el Espíritu Santo, ofreció visiones de restauración y esperanza. A través de sus palabras, anticipó un futuro donde Dios derramaría su espíritu sobre toda la humanidad. Su mensaje resuena con promesas de renovación espiritual y un llamado a la conversión sincera. Amós, un defensor de la justicia social, fue la voz de los oprimidos en tiempos de desigualdad. Sus palabras condenaron la injusticia y la corrupción, llamando a un retorno a la rectitud y la equidad. Su mensaje sigue siendo relevante, recordando la importancia de la justicia en la sociedad. Abdías, con su profecía contra Edom, destacó las consecuencias del orgullo y la traición. Su mensaje advertía sobre la inminente caída de Edom debido a sus acciones contra Israel. Abdías subrayó la importancia de la humildad y la lealtad, mostrando que el juicio divino es inevitable para quienes actúan con malicia. Jonás es conocido como el profeta renuente debido a su inicial resistencia a cumplir la voluntad de Dios. Enviado a Nínive para advertir sobre su inminente destrucción, intentó huir. Sin embargo, su historia revela la misericordia divina,
mostrando que el arrepentimiento puede cambiar el destino de una nación. Miqueas se destacó por su llamado a la justicia y la humildad en tiempos de corrupción y desigualdad. En su mensaje, enfatizó la importancia de caminar rectamente con Dios, abogando por la equidad y la compasión. Su profecía también apuntó a la venida de un líder justo que traería paz. Nahum centró su mensaje en la inminente destrucción de Nínive, capital del imperio asirio. A través de vívidas descripciones, proclamó la justicia divina sobre una ciudad que había sembrado violencia y crueldad. Su profecía es un recordatorio del poder de Dios para derribar a los arrogantes y opresores. Habacuc dialogó con Dios en medio de la adversidad, cuestionando la aparente injusticia en el mundo. Sin embargo, su fe se fortaleció al comprender que la justicia divina prevalecería. Su libro es una meditación sobre la paciencia y la confianza en Dios, incluso ante situaciones aparentemente desesperadas. Sofonías advirtió sobre el juicio divino que vendría sobre Judá y las naciones circundantes debido a su idolatría y corrupción. Sin embargo, también ofreció un mensaje de esperanza y restauración futura. Su profecía subrayó que, tras el juicio, Dios reuniría y purificaría a su pueblo, restaurando su relación con él. Ageo exhortó a los israelitas a reconstruir el templo de Jerusalén tras el exilio en Babilonia. Su mensaje urgía a priorizar la obra de Dios sobre los intereses personales, prometiendo bendiciones a cambio. La reconstrucción simbolizaba restauración y esperanza, fortaleciendo la identidad y fe del pueblo en tiempos de crisis. Zacarías, contemporáneo de Ageo, ofreció visiones de un futuro glorioso para Israel, combinando esperanza y renovación. Sus profecías, cargadas de simbolismo, predecían la llegada de un rey mesiánico y la paz duradera. Inspiró a los israelitas a perseverar en la reconstrucción del templo y en su fe. Malaquías cerró el canon profético del Antiguo Testamento con un llamado a la fidelidad y la justicia. Criticó la corrupción sacerdotal y el desinterés religioso, prometiendo la venida de un mensajero divino. Su mensaje preparó el camino para la llegada de Juan el Bautista y el Mesías. Aunque menos extensos, los profetas menores transmitieron mensajes profundos y duraderos. Cada uno abordó temas específicos como justicia, arrepentimiento y esperanza, adaptándose a las necesidades del pueblo en distintas épocas. Su diversidad enriquece el entendimiento de la relación entre Dios e Israel, ofreciendo lecciones relevantes aún hoy. Los profetas desempeñaron un papel crucial en guiar a Israel a través de desafíos históricos y espirituales. A través de sus mensajes, influyeron en la política, la religión y la vida cotidiana. Actuaron como intermediarios entre Dios y su pueblo, asegurando que la voz divina nunca fuera silenciada. Las profecías cumplidas son un testimonio del poder y la precisión de los mensajes divinos en el Antiguo Testamento. Ejemplos como el regreso de los israelitas del exilio babilónico demuestran la conexión entre las promesas de los profetas y los eventos históricos, reforzando su credibilidad y relevancia en la historia bíblica. Los profetas han dejado una huella indeleble en la literatura mundial. Sus mensajes poéticos y visiones apocalípticas han inspirado a escritores a lo largo de los siglos, influyendo en obras literarias y artísticas que exploran temas de justicia, redención y moralidad, mostrando la continua relevancia de sus enseñanzas en distintas culturas y épocas. La arqueología proporciona evidencias fascinantes sobre los profetas bíblicos. Descubrimientos como los archivos de Babilonia o los restos de ciudades mencionadas en sus textos ofrecen un contexto histórico invaluable. Estos hallazgos fortalecen la conexión entre los relatos bíblicos y la realidad histórica, enriqueciendo nuestra comprensión del mundo antiguo. Comparar profetas mayores y menores revela diferencias en la extensión y alcance de sus escritos, pero no en su importancia. Los profetas mayores, con libros más extensos, abordan temas amplios, mientras los menores se enfocan en mensajes específicos. Ambos grupos, sin embargo, comparten un propósito común: guiar y advertir al pueblo. La influencia de los profetas en el Nuevo Testamento es innegable. Sus mensajes y profecías prepararon el terreno para la llegada de Jesús, a quien los evangelios presentan como el cumplimiento de sus previsiones. Esta conexión refuerza la continuidad entre ambos testamentos y subraya la importancia de los profetas en la fe cristiana. Las profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento son un testimonio de la esperanza en un Salvador venidero. Isaías y Miqueas, entre otros, anticiparon su llegada, describiendo su nacimiento, vida y sufrimiento. Estas profecías cimentaron la expectativa judía y enriquecieron la comprensión cristiana sobre Jesús. El simbolismo en las visiones proféticas es una herramienta poderosa que comunica verdades profundas.
Elementos como ruedas, bestias y tronos en visiones de Ezequiel y Daniel ofrecen significados ocultos. Este lenguaje simbólico invita a la reflexión y revela aspectos de la naturaleza divina y el destino de la humanidad. Los salmos, a menudo considerados oraciones poéticas, están interconectados con los profetas. Estos textos reflejan lamentos y esperanzas similares a las de Jeremías e Isaías. A través de sus palabras, se puede ver un diálogo continuo con Dios, ofreciendo consuelo y dirección al pueblo de Israel. Los profetas jugaron un papel crucial en guiar a Israel según la ley divina. Actuando como intermediarios entre Dios y su pueblo, exhortaron a la justicia y la fidelidad. A través de sus mensajes, los israelitas recibieron orientación para vivir conforme a los mandamientos y mantener su relación con Dios. El legado de los profetas hoy ofrece lecciones valiosas sobre justicia, esperanza y fe. Sus mensajes trascienden el tiempo, inspirando a enfrentar la injusticia y buscar una relación sincera con lo divino. En un mundo cambiante, sus enseñanzas son un faro que guía hacia un futuro más ético y compasivo. Los profetas del Antiguo Testamento han inspirado a numerosos artistas a lo largo de los siglos. Sus relatos se han plasmado en pinturas, esculturas y vitrales, capturando la esencia de sus mensajes y visiones. Estas representaciones visuales no solo embellecen, sino que también transmiten el profundo simbolismo de sus profecías. Existen diversas obras literarias que profundizan en la vida y mensajes de los profetas. Desde libros académicos hasta novelas históricas, cada obra ofrece una perspectiva única. Estas lecturas son esenciales para comprender mejor el contexto histórico y espiritual en el que estos mensajeros divinos desarrollaron su misión. Estudiar a los profetas del Antiguo Testamento requiere un enfoque meticuloso y dedicado. Es importante considerar el contexto histórico, cultural y espiritual de sus mensajes. Utilizar comentarios bíblicos, asistir a seminarios y participar en grupos de estudio puede enriquecer nuestra comprensión y fomentar discusiones significativas sobre sus enseñanzas. Reflexionar sobre los mensajes de los profetas puede ofrecernos valiosas lecciones en la actualidad. Sus llamados a la justicia, la fe y la obediencia resuenan en nuestros desafíos contemporáneos. Al considerar sus advertencias y promesas, podemos encontrar orientación y esperanza para enfrentar nuestras propias luchas personales y colectivas. El estudio de los profetas bíblicos es una aventura enriquecedora que nos invita a profundizar en las Escrituras. Al compartir nuestros hallazgos, no solo enriquecemos nuestro conocimiento, sino que también inspiramos a otros a explorar estas enseñanzas fundamentales. La sabiduría de los profetas sigue siendo relevante e impactante hoy en día.